Gloria al Señor. Bien, hermanos, la carta a los Efesios es una carta bien interesante, escrita, como todos sabemos, por el apóstol Pablo, y fue escrita más o menos en el año 60 después de Cristo, una época bien complicada y bien pesada para la iglesia, para la doctrina, para el evangelio. Y estaba pensando en el apóstol Pablo, porque precisamente Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta a los Efesios. Y la iglesia de Éfeso es la primera de las iglesias asiáticas. No solamente Pablo le escribió a esta iglesia, sino que Juan, desde la isla de Patmos, recibió la palabra de Dios, y Dios también le mandó que escribiera a esta iglesia de Éfeso, al igual que a otras 6 iglesias en el continente asiático. Estaba pensando también en el ministerio del apóstol Pablo, porque al leer la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, y leer cada una de estas cartas, yo encuentro que el ministerio o la visión del apóstol Pablo se enfoca en 3 cosas, y en el tiempo fue desarrollando su visión. Inicialmente Pablo es llamado por parte de Dios camino a Damasco, y allí Pablo recibe entonces el llamado del Señor, y Pablo tiene una visión grande y un deseo ferviente por las almas, por predicar el evangelio. Él desea que mucha gente llegue al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento del evangelio. Y Pablo entonces inicia cada uno de sus viajes misioneros, porque ese es su propósito: llevar y extender el evangelio hasta donde más se pueda, extenderlo por todo lugar, por el mundo entero, si fuese posible. Esa era la visión del apóstol Pablo: las almas, el evangelismo. Gloria al Señor Jesús. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Pablo comenzó a recibir noticias. Algunos hermanos venían y lo visitaban y le decían: Pablo, ¿cómo te parece? Hay un problema en tal iglesia, hay un problema en tal congregación. Y entonces Pablo se ve obligado a escribir cartas, y parece que su visión y su ministerio ya no está centrado en el deseo y en el anhelo de ganar muchas almas, sino en la administración de la iglesia que ya estaba, en sostener esas congregaciones, en corregirles en una cantidad de áreas y en una cantidad de problemas y de errores doctrinales que aquellas iglesias iban adquiriendo. Cuando había problemas en aquellas iglesias, alguien viajaba, por ejemplo, Pablo, hablando a los corintios, dice que él fue informado acerca de la familia de los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones y contiendas. Entonces la familia de Cloé visitó a Pablo donde estaba, y le llevaron el informe de lo que estaba sucediendo en la iglesia, y Pablo entonces se ve evocado a escribirle a esa iglesia, asimismo a los efesios, a los filipenses y a cada una de aquellas congregaciones. Pablo tiene que enfrentar entonces la problemática que hay en la iglesia. Pero luego Pablo sigue avanzando en el tiempo, y su visión vuelve y cambia, porque ahora hay una cantidad de dificultades, pero dificultades ministeriales, dificultades con los predicadores, dificultades con los pastores, dificultades con aquellos que están dirigiendo y guiando la iglesia. Y Pablo le escribe a los filipenses hablando de esto, y con dolor en el alma les dice a los filipenses que hay gente que predica a Cristo por vanagloria, otros por ganancia, y dice Pablo, otros a fin de añadir aflicción
a mis prisiones. Y dice Pablo también que bueno, gracias a Dios hay otros predican a Cristo por amor, pero finalmente Cristo es predicado. Gloria al Señor. Pero cuando está Pablo enfocado en el área de la iglesia, Pablo escucha noticias de la iglesia de Éfeso, y parece que en la iglesia de Éfeso hay algunas falencias, hay algunas cosas que corregir. Pablo exhorta a esta iglesia, y cuando uno lee la carta completa, pues uno se da cuenta el sentir del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, y parece que ellos necesitaban más madurez. Bueno, era una iglesia que no llevaba muchos años, pero era una iglesia que necesitaba madurar en la fe, que necesitaban madurar en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la doctrina. Necesitaban madurar en cuanto a su amor, y en todas estas cosas Pablo les exhorta. Y entonces yo estaba mirando esta iglesia, porque esta iglesia sí tenía algunas dificultades en su vida cristiana. Parece que ellos se habían dedicado a algunas cosas en la iglesia y habían olvidado lo más importante. Estaba mirando la carta que Juan le escribe a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Dios le habla a Juan y le dice: Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Y mire la manera como Dios mira a la iglesia. Y creo que nosotros tendríamos que preguntarnos en esta noche: ¿y Dios cómo está mirando la iglesia de hoy? ¿Qué estará pensando Dios de nuestra vida, de nuestro cristianismo, de nuestra fe, de nuestra santidad, de nuestra perseverancia? Y Dios le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Y parece que primero los adula, primero les habla de las cosas maravillosas que ellos como iglesia tienen. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si a nosotros vienen y nos hablan y nos dicen que Dios está pensando eso de nosotros, pues nos sentiríamos orgullosos. Una iglesia victoriosa, una iglesia efectiva, una iglesia que sabe adorar, una iglesia que sabe predicar, una iglesia que está dispuesta para trabajar. Pero luego vienen esas palabras tan fuertes, que son las que nos tienen que poner a pensar a nosotros en esta hora. Pero tengo contra ti. ¿Qué será lo que Dios tiene, hermano, con nosotros? Pero tengo contra ti. Te has dedicado a trabajar, te has dedicado a muchas cosas, has sufrido, has luchado y has pasado por todas esas situaciones, pero tengo contra ti, dice el Señor. Ni siquiera el apóstol, sino Dios. Porque Pablo, hay cosas que él escribe y dice: digo yo, no el Señor, ¿cierto? Quizás seguramente Juan y Pedro y cada uno de los que escribieron cosas que estaban en su mente o en su corazón con respecto de la iglesia, pero hubo otras cosas que directamente las decía el Señor. Y aquí está hablando directamente Dios y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pablo escribe la carta a los Efesios, y en este capítulo 4, en especial en el verso 17, Pablo exhorta a esa iglesia y les habla diciéndoles: esto pues digo, y no solamente lo digo, lo requiero. Porque Pablo les está hablando a ellos, hermanos, en este capítulo de algo que es vital para la vida cristiana. En la vida cristiana, hermano, hay cosas que son vitales,
que la vida misma en la presencia de Dios dependen de ellas. Es como la vida natural. En la vida natural hay cosas que son vitales. El agua es vital, el aire es vital, el alimento es vital, el sueño es vital, cosas sin las cuales no podríamos vivir. Y entonces Pablo, cuando les dice a ellos, digo y requiero en el Señor, les está hablando de cosas que hay en la vida cristiana que son importantes y que quizás las hemos descuidado. Mire que el escritor a los Hebreos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No vaya sea que nos deslicemos. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y estaba mirando que Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2 y en el verso 12, y le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Y mira el consejo: ocupaos en vuestra salvación, pero no de cualquier manera. Dice: con temor y temblor. Y cuando dice que con temor, no está hablando de miedo, no, está hablando de reverencia, porque el temor a Jehová, hermano, es un sentido reverente hacia la presencia de Dios. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Y Pablo le está diciendo a los filipenses que se ocupen en su salvación, en todas las cosas que tienen que ver con la salvación. Porque lo que Pablo le está diciendo a los efesios, hermano, es algo muy grave. Pablo les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A mí me preocupan esas palabras. ¿Por qué Pablo le está diciendo a esa iglesia que ya no anden como los gentiles, que no anden como el mundo? ¿Será que a Pablo le dijeron: Pablo, ¿cómo le parece que los hermanos en Éfeso se convirtieron al evangelio, pero quieren vivir como mundanos, hermano? Pablo no escribe esas palabras por capricho o porque a él se le ocurrieron. No, era porque había una realidad en la iglesia, porque algo estaba pasando. Los hermanos no tienen la iglesia como el centro de su vida. No es tan importante. Hay otras prioridades, hay otras cosas que hacer. Queremos esto, queremos aquello. Y si puedo, entonces las cosas de Dios. Y Pablo les dice: no, ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Cómo pretenden haber nacido de nuevo? ¿Cómo pretenden haberse convertido al evangelio? ¿Cómo pretenden haber creído en el Señor, haberle entregado su vida, pero seguir nuevamente una vida mundana? Puede que no estén pecando, porque no todo lo que se hace es pecado, pero la Biblia sí dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea que hay cosas que no son pecado, pero se vuelven una carga paquidérmica y no nos deja avanzar y no nos deja seguir adelante, porque nos está estancando, hermanos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y Pablo les dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El problema está en la mente. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a cambiar nuestro pensamiento, cuando comenzamos a justificar algunas cosas, el entendimiento se entenebrece. Así dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Y cuando el entendimiento se entenebrece, nos alejamos de Dios. Y nos alejamos de Dios porque nos convertimos en ignorantes, y nos volvemos ignorantes porque el corazón se endurece. ¿Y sabes por qué se endurece el corazón? Porque se pierde la sensibilidad. Porque ahí dice: después de haber perdido toda sensibilidad.
Y yo estaba pensando que uno va perdiendo la sensibilidad a ciertas cosas de acuerdo a lo que se dedica. Por ejemplo, un sepulturero, ya una persona de esas no llora viendo a otras personas llorar y viendo un muerto. Para él eso, nada. Por ejemplo, en el área de la medicina, algunas enfermeras, algunos médicos pueden llegar a perder la sensibilidad. Déjese que lo va a operar. No, eso duele mucho. No, a mí no me duele. Venga. Puede que en algunas áreas de la vida se vaya perdiendo la sensibilidad. ¿Por qué? Porque uno está tan metido en eso, porque eso se convierte en una rutina. Entonces uno va perdiendo la sensibilidad. Estamos tan acostumbrados a darle la mano a un hermano y saludarlo, de Dios lo bendiga, que olvidamos el valor que eso tiene. Estamos tan acostumbrados a venir al culto, cantar, cargar la Biblia, orar, escuchar la palabra, que a veces eso pierde importancia para nosotros. Vamos perdiendo la sensibilidad. Y venimos a un culto y no sentimos nada. 2 cultos, un mes, meses, y no sé de ahí para adelante. Hermano, es que yo voy al culto y yo no siento nada. Ahí es donde está el peligro, cuando ya no se siente nada. Si hay algo que es vital en la vida cristiana, es la presencia de Dios, que nos mueve, que nos motiva, que nos hace avanzar, hermano, que nos da la fuerza para decirle no al mundo y para decirle no al pecado. Si tú estás perdiendo la sensibilidad, tienes que postrarte delante de Dios y decirle: Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo otra vez. Mueve mi corazón otra vez con tu presencia, con tu potencia, Señor. Sacude mi corazón, estremece mi ser, porque hay un peligro grande en perder la sensibilidad. Pablo está diciendo lo que le pasó a estas personas después que perdieron toda sensibilidad. Les dice Pablo: estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje, cometieron con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué le pasó al hermano fulano? ¿Qué le pasó a la hermana fulana que lo veíamos bien? ¿Qué le pasó? Que perdió la sensibilidad, que perdió la presencia de Dios, que perdió el norte, que perdió el rumbo, que cayó. ¿Por qué? Porque se descuidó, hermano. Porque permitió que el mundo le tocara su corazón. Porque le dio prioridad a otras cosas antes que al Creador. Pero yo creo que aquí en esta tarde con nosotros está el que puede quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón sensible, un corazón de carne, para poder adorarlo y glorificarlo. ¿Por qué no te pones en pie, hermano, en esta tarde? Colócate en pie y regálale ese aplauso al Señor Jesús y dile: mi Cristo, yo necesito tu presencia. No vale el sufrir, no vale el trabajar. Lo que cuesta aquí, lo que vale es la presencia del alto, es la presencia del sublime, es la presencia del Rey de la gloria. Dale ese aplauso con todas tus fuerzas.